Bueno, pues para hablar más de este tema y como cada jueves hacemos contacto con mi querido amigo y colaborador de cabecera, Roberto Gil Suárez. ¿Cómo estás, Catrín? Bien, querida Adela, con el gusto de saludarte de nueva cuenta. Hace tiempo no nos veíamos por aquí. Me cambias por cualquiera. De eso de ninguna manera. Más bien es tu olvido, tu olvido. Como dice No, la canción, soy objeto de tu olvido. nunca, nunca. Siempre estás en mi mente y en mi corazón. ¿Ya recuperado? Pues más o menos, del sueño un poco, de la emoción no tanto. Estuvo duro el coletazo, la verdad no lo esperábamos así, como muchos. Yo creo que también fue sorpresivo para muchos, sobre todo el tamaño de la distancia, Adela. El 36 tamaño de la derrota, ¿no? Porque tamaño de también la hay derrota. maneras de perder. Sí, 36 millones de votos, 16 millones, una diferencia verdaderamente amplia, casi 2-1. Y la verdad, yo era más optimista en que la diferencia iba a ser mucho más, que era una elección más cerrada, incluso en lo local. Y bueno, fue una derrota abrumadora para las oposiciones. Creo que el resultado nos dice, nos sugiere que habíamos hecho un diagnóstico falso o un diagnóstico errado de lo que estaba pasando. Y en concreto que estábamos pensando que había una clase media hipermovilizada, muy enojada con López Obrador, una clase media que estaba dispuesta a participar de manera muy activa en esta elección, que ya se venía manifestando en las marchas en el Zócalo y que iba a de alguna manera convertirse en una marea de votos y que esto por lo menos cerraría la elección presidencial y provocaría triunfos a nivel local. Lo cierto, Adela, es que no es o no se corresponde con la información, la perspectiva de que ganaron los programas sociales, que únicamente los beneficiarios de los programas sociales votaron mayoritariamente por Morena, sino que estamos viendo que buena parte de la clase media votó por Morena, que digamos vivíamos en una especie de burbuja donde estamos viendo un país polarizado, prácticamente mitad y mitad, donde en tus redes y en tus WhatsApps, pues mucha gente compartiendo información, memes, cartas, compromiso, razones para votar, y de alguna manera empezamos a generar la percepción de que esta elección estaba apretada. Lo cierto es que un buen momento en la economía, porque así lo siente Sí, la así gente, es. así lo siente la gente. Un momento en la economía, una candidata que se disciplinó en la continuidad, no se salió del guión en ningún momento. Claudia Sheinbaum dijo, yo soy la continuidad de la cuarta transformación, implique lo que implique. Y de alguna manera este voto oculto que pensábamos que era opositor y resultó que fue un voto oculto a favor de Morena. El resultado es doloroso, es fuerte. Yo creo, y hay que decirlo así, Adela, es un resultado democrático. Sin Democrático. duda. Podemos cuestionar si hubo condiciones de equidad plena, Equidad. que ahí están ya muchos datos, las veces que se metió el presidente de la República, la forma en la que se metió desde la mañanera, cuestionando a la candidata, inventando que se iban a cancelar los programas sociales y ganaba la oposición, más de 60 resoluciones del Tribunal Electoral que nadie hizo caso. En el fútbol a la segunda amarilla te sacan la roja, aquí hubo 60 y pues ni siquiera le levantaron la ceja. Este trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años los siervos de la nación, ¿no? Que es un trabajo, digamos, de convencimiento pleno todo el tiempo, de estar en las casas, diciendo, este programa te lo manda López Obrador. No es como se obligaba o como obligaba la ley antes. De hecho, en la ley había una fórmula. Teníamos que poner en los cheques, en la propaganda, en la información sobre el programa social, teníamos que poner este programa es público, ajeno a cualquier partido político, su fin con otros intereses es contra la ley. Ahora el presidente va y dice, esto te lo mando yo, te lo da López Obrador. Esas cosas, una
precampaña anticipadísima de la hoy candidata electa, una serie de elementos que pueden derivar en que hubo inequidad, francamente, flagrantemente. Pero Por no, mucho menos que eso, yo me acuerdo cuando Fox intervino, recuerdo que el INE dijo, puso en riesgo la elección, por mucho menos que eso, ¿no? por mucho menos que eso, a partir del famoso cállate chachalaca del Eso. candidato López Obrador, pasaron dos cosas. En un primer momento, el INE, el entonces IFE, creó lo que hoy se llama el procedimiento especial sancionador, es decir, un mecanismo para que la autoridad actuara de manera inmediata para bajar propaganda, para corregir una violación a la ley. Y la segunda cosa, la recordarás, es que cuando se calificó la elección del presidente Calderón, el Tribunal Electoral hizo un regaño muy fuerte al presidente Fox. Y ese regaño, además de haber alimentado el mito del fraude de 2006, se convirtió también en la agenda de la reforma electoral del 2008. En el 2008, con base en el regaño judicial a Fox, se redactó una reforma electoral para evitar la intervención del presidente, para que los empresarios no se metieran a través de los promocionales de radio y televisión. Se creó el procedimiento especial sancionador y una serie de cosas que se hizo en la reforma de 2008, precisamente para corregir lo que había pasado en el 2006, dado el regaño del Tribunal Electoral a el presidente Fox. Bueno, y aquí se dio por mucho más, otras intervenciones mucho más insistentes. Mira, la mañanera, el impacto que puede tener la mañanera. ¿Cuántas mañaneras utilizó el presidente no solamente para apoyar a su candidata, sino también para atacar a Xóchitl? Vimos en una mañanera la información financiera y fiscal de Xóchitl, su patrimonio, datos que son confidenciales. Le inventó que tenía 1.200 millones de pesos de contratos públicos. En la mañanera dijo que Xochitl quería borrar los programas sociales. En fin, muchos elementos de intervención. Y bueno, fue inequitativa, pero dada la diferencia de votos, ¿no? Dada la diferencia de votos, pues es muy difícil construir de ahí, de estos elementos de inequidad, una explicación a ese diferencial, Adela. Yo creo que Pero que quede documentado, ¿no? Y yo creo que sí. por eso justamente es que pues hay impugnación, ¿no? Sí, quedará documentado y ojalá el tribunal, por lo menos siguiendo el precedente de Fox, pues también haga un llamado de atención, deje el precedente documentado, como bien dices, para que eventualmente se pueda construir una reforma electoral, otra más que trate de corregir estos elementos. O O donde se también, permita, ¿no? sí, Que y que la también participación de todos. sí, pues, que sea de consenso. Y la otra cosa es que ya el precedente sirva para que en futuros procesos electorales, con un tribunal un poquito más echado para adelante, pues el precedente sirva como aprendizaje. Oigan, no, esto no se puede. Recuerden esto que resolvimos en el 2006 y en el 2024. Entonces, que de alguna manera racionalice estos ímpetus de intervención del presidente o de gobernadores, porque no solamente es del Lo presidente, mismo, claro, es claro. lo mismo, de las autoridades ejecutivas. Entonces, yo creo que me parece que la frase que pueden marcar, Adela, esta elección es muy parecida a la que dijimos en 94, que dijo el presidente Zedillo en 1994, el candidato electo de 1994, fue legal pero inequitativa. Sí. Y bueno, yo no me uno a las voces que dicen que la democracia ya se acabó, aún. Creo que hay un riesgo de deriva autoritaria, que se convierta este régimen hipermayoritario con la suma de votos que tiene, que se convierta en un animal distinto. Y empiezo por la sobrerepresentación artificial que están Sí. pretendiendo. No puedes, no es lógico ni Háblanos, constitucional. háblanos de eso, ¿no? Es ilegal, ¿no? De entrada es ilegal. Pero bueno, en la Ciudad de México, pues parece que
ya hay luz verde, ¿no? Para la sobrerepresentación en el Congreso local. Es inconstitucional y además es un fraude. Déjame decir por qué. Voy a tratar de dibujar primero lo que está pasando en el Congreso Federal, Adela. En el Congreso Federal tú tienes un principio. Los votos que recibiste en las urnas deben ser el porcentaje de lugares, de escaños de diputados que debes de tener en la Cámara. Si yo saco el 30% de los votos, me corresponde el 30% de la Cámara. Esa es la representación proporcional. Si yo saco 50% de los votos, tengo derecho al 50% de la Cámara. Pero como tenemos un sistema combinado que implica 300 distritos que eliges, por mayoría eliges a uno, y 200 distritos que son de representación proporcional, puede darse el caso que tengas tú un poquito más de diputados que de votos. ¿Por qué? Porque gané más distritos, pero me tocan además plurinominales. Entonces, la Constitución dice, si en la suma de tus triunfos por mayoría, más lo que te toca de representación proporcional, sales un poquito arriba de tu votación, hay un límite del 8%. Exacto. Yo puedo tener con el 30% de los votos, por mi suma de triunfos en mayoría y asignaciones de representación proporcional, me permite la Constitución un copeteo y me puedo ir hasta 38% de la Cámara. No al 39, al 38. Ese es el margen de sobrerepresentación, es un techo, es un límite, ¿no? El El 8%. 8%. ¿Qué pretende Morena? Que con el 56% que obtuvo en la elección de diputados, tener el 74% de la Cámara de Diputados, es decir, la mayoría calificada. ¿Y cómo lo están haciendo? Mira qué vivos. Dijeron, candidatos de Morena los ponen con las siglas del PT y del Verde. Ganan en los distritos con los votos de Morena. En ese distrito ves que Morena le da un chorro de votos y PT y Verde no tienen votos. Ese. Entonces, ganan por un partido distinto, PT y Verde, pero son de Morena. Entonces, cuando viene la asignación de representación proporcional, no lo cuentan a Morena, sino que se lo cuentan al Verde y al PT, y por eso entonces Morena tiene más del 8% de sobrerepresentación, prácticamente el 20%, porque su coalición le permite transferir triunfos para que no lo castiguen en la representación proporcional. Así de burdo es el caso a nivel federal. Pero el de la Ciudad de México es peor, Adela. En la Ciudad de México van unos candidatos por Morena, ganan por Morena, se dan cuenta que les va muy bien y que no van a tener derecho a las pluris porque les va muy bien. Entonces, las pluris las tienen que recibir los otros partidos que no les fue muy bien. ¿Sabes qué hicieron del día después de la elección? Los candidatos de Morena renuncian, ya después de la votación, renuncian y se pasan de partido. No, yo soy del Verde. Oye, pero si tú fuiste a las urnas con Morena, no, ya soy del Verde, ya soy del PT. Entonces, como perdí triunfos, ¿no? Por estas renuncias posteriores, entonces tengo derecho a que me den Morena, me den representación proporcional. Y entonces meto más pluris por Morena, meto más pluris por PRD y por PT y meto más pluris por el Verde. Con consecuencia de un plumazo paso de tener menos del 40% a tener casi la mayoría calificada. Así de burdo, ¿eh? Así de burdo. Ese. Entonces, Ahora, sí. no, ¿cómo te explicas que el tribunal haya pasado lo de la Ciudad de México, ¿no? Todavía no sucede en última instancia. Solamente el INE, Lo el asignó la Instituto autoridad, Nacional de la la Ciudad de autoridad México. administrativa. Vamos en el OPLE apenas. El OPLE asigna y luego ya vienen las impugnaciones. Yo soy optimista de que el tribunal, en el caso No de lo va a dejar pasar. no lo va a dejar pasar. No hay ningún precedente, es una insensatez. Y si bien tenemos que decir, Adela, que no hubo fraude en la elección, sí puede haber fraude después de la elección, que este es un fraude postelectoral y es un fraude de la
sobre representación. Le están dando a Morena lo que no le dieron los mexicanos para atender mayorías abultadas, artificiales, que le impliquen incluso poder reformar la Constitución por sí misma. Por eso es una batalla muy importante. Es una batalla jurídica, pero también debe ser una batalla política, de exigencia de la sociedad. Oye, no se vale decir, oye, yo no te di, yo voté por ti, yo te di el 56% de los votos, no te di el 74% de la representación política de mi país. Entonces, también tiene que ser un tema de los mexicanos, de hacer exigencia en nuestras redes, de señalar ahí al Tribunal Electoral, oye, te estoy viendo. Así como decíamos en algún programa, ya salimos a decir, INE no se toca. Ahora hay Es que eso. decirle, INE te toca, Exacto. que no pasen ciertas cosas que nos pueden llevar a situaciones peligrosas. La otra, el otro riesgo, Adela, deriva autoritaria, que puede ser en los próximos meses y que por eso el dólar está tenso, es el plan C. Y lo decías muy bien en tu comentario. No solamente es riesgoso el modelo de designación o de elección de jueces, magistrados y ministros. Por, Todas las democracias del mundo no han podido resolver la influencia del dinero extralegal en la competencia. Ninguna, la que me digas, desde los americanos que tienen un modelo sí, sí. liberrísimo hasta los sistemas de fiscalización más sofisticados como los alemanes, los franceses o incluso el mexicano que tiene por lo menos en reglas un sistema de fiscalización muy, muy complejo. Ninguna democracia ha resuelto ese problema. De hecho, es un problema congénito a la democracia. Necesitamos competir y como necesitamos competir, siempre va a haber oportunidad y necesidad de que dinero extralegal o ilegal llegue en las campañas. Entonces, en democracia, desafortunadamente, el que paga manda. Entonces, ¿quiénes van a financiar las campañas de los jueces, magistrados y ministros? ¿Quiénes? Probablemente sean los partidos políticos que van a querer tener una extensión judicial de su organización. Probablemente El los crimen organizado, ¿no? crimen Para organizado, tener jueces a modo. para tener juez a modo. Imagínate qué padre que el juez de distrito de ahí de Mazatlán, que está cerca de Badiraguato, pues yo lo puedo elegir como reina de la primavera. Oye, usted es mi juez, aquí está para su campaña, yo le muevo a mis compadres, a mis amigos, hacemos unas casillas zapatos como las que aparecieron en varios lugares donde hay mucha influencia del crimen organizado en la pasada elección. Usted gana, juez, llega, se pone su toga y su fuero y su sueldo, su vehículo, su escritorio y su firma, ¿no? Entonces, oiga, cuando empiece a resolver los casos, pues acuérdese de Acapulco, ¿verdad? Entonces, es muy riesgoso. Y además, lo más, digamos, preocupante del caso es que no hay un solo modelo en el mundo que nos valide que este sistema funciona. El único país que ha intentado una cosa similar es Bolivia. Y en las primeras elecciones de jueces fue un desastre. No hay ninguna, no podemos voltear a ningún país del mundo para decir, mira, sí funciona, estos son sus problemas, Vamos a estas son copiar el sus modelo. virtudes, vamos a copiar, vamos a aprobar. El presidente quiere que probemos un modelo que no tiene un referente en más de 200 años de constitucionalismo, nos pide que probemos algo que nadie conoce, que nunca nadie ha visto, con el Poder Judicial federal que resuelve los conflictos y pacifica las relaciones sociales en nuestro país en última instancia. Mira el riesgo de lo que esto significa. Por eso me gustó mucho esta frase de tu colaboración diciendo, bueno, pues así como pasó con el sistema de justicia, así De, como de salud, así de como salud. pasó con el sistema educativo, pues oigan, así que sean muy buenos para implementar cosas nuevas, pues no lo tenemos muy claro y esto sí se pone muy serio. Y sí va a estresar, Adela, a los mercados. ¿Por qué? Porque la reforma judicial de 1994 fue una de las reformas que se hicieron para para que México embonara en la idea de Norteamérica. Necesitábamos un poder judicial fuerte que le diera certidumbre
el entorno económico de Norteamérica, a toda la plataforma de comercio, exportaciones, importaciones, y además era una exigencia del propio tratado fortalecer el Estado de Derecho, que la economía informal tuviera reglas, que el Estado estuviese presente para resolver los conflictos y que de alguna manera ese sistema de derechos económicos alrededor del tratado pudiera tener plena vigencia. De un plumazo el presidente quiere acabar con uno de los cimientos institucionales de lo que nos permitió en estos prácticamente 30 años, estos 20 años, poder integrarnos a un polo de desarrollo económico global importantísimo. Y en el momento en el que viene la ola del nearshoring, Adela, es decir, en el momento en el que estamos en una circunstancia que muchos dicen privilegiada por Privilegias. esta competencia entre China y Estados Unidos por la hegemonía en el mundo que hace que Estados Unidos diga, entre más cerca de mí mejor, nosotros estamos al ladito, somos los vecinos, tenemos una frontera potentísima, enorme, con muchos cruces fronterizos y con una simbiosis en las economías de la frontera, tenemos plataformas de exportación, tenemos el corredor del Bajío, el corredor del Pacífico, tenemos todo lo que conocemos ahora como el corredor del Golfo, con el corredor industrial del noreste, Nuevo León, etcétera. Entonces, de repente el presidente dice, no, vamos a cambiar las reglas del juego cuando parecería que estamos en el mejor momento para sí mejorar el Estado de Derecho, pero no para dinamitarlo con una verdadera ocurrencia, porque no lo puedo calificar de otra cosa. Ahora, el otro componente delicado de la reforma judicial, Adela, es que le quita a la Corte una función muy importante. El Poder Judicial implica que tú, si una autoridad te hace un daño, te provoca una afectación, viola un derecho tuyo, vas con un juez de distrito, pides un amparo y el amparo te protege frente a ese acto de autoridad para que no te cause o te implique en ese daño. Pero la otra función que tiene el Poder Judicial y específicamente la Corte es que se puede revisar la actuación del legislador. Es decir, cuando el legislador democrático, una mayoría política en el Parlamento, hace cosas arbitrarias, emite una ley absurda que viola valores o principios de la Constitución, hay 11 personas que son expertos en derecho que analizan si la ley es constitucional o no. Vamos a suponer esto. Mañana la mayoría de Morena dice, ya vamos a acabar con tanta crítica de la oposición. Vamos a tipificar como delito la crítica a la presidenta. Delito, mencionar a la presidenta en la saga es delito que llevará a una pena de entre 35 y 60 años de prisión. Y la mayoría aplaude, sí, claro, por supuesto, viva, viva nuestra presidenta, no la pueden andar criticando en la saga. Entonces tú y yo diríamos, oye, pues eso no está bien. Entonces, una minoría parlamentaria va y le dice a la Corte, oye, ¿tú crees que esto es inconstitucional o no? Y los 11 togados, los 11 jueces dicen, oiga, pues la crítica es un derecho constitucional. El sistema penal no se puede utilizar para callar gente. En consecuencia, me parece que esta ley no debe pertenecer al sistema y la borra. Esto de borrar leyes que son arbitrarias, por más que vengan de la mayoría legislativa, esta función la quieren desaparecer. Con lo cual, pues vas a tener un poder legislativo desbocado, sin controles y sin límites. Y ciudadanos en el desamparo. Y ciudadanos en el literalmente en el desamparo. Y eso provoca que sin límites ni encauzamientos, Adela, entonces esta mayoría sí pueda tener la tentación de petrificarse, de quedarse para siempre. Una democracia, Adela, existe mientras la minoría de hoy tenga la posibilidad de convertirse en mayoría mañana. Si no existe la posibilidad de que la mayoría de hoy se vuelva minoría mañana y viceversa, que la minoría de hoy se convierta en mayoría, entonces la democracia ya no existe. Entonces, si esto pasa, entonces de una elección legal pero inequitativa, de una elección sin un fraude aparente, que no hay evidencia para ello, ahí están las boletas, los recuentos. ¿Para evidencia? Sí, con un
resultado abultado de una elección inequitativa, eh, con algunas inconsistencias, ya lo que ya platicamos, se puede convertir en el inicio de un régimen autoritario. Y eso puede pasar en los próximos 3 meses con la aprobación del Plan C. Y la aprobación del Plan C también tiene otras cosas en materia electoral, que es prácticamente deshacer al INE. Tiene también unas cosas en materia de transparencia, deshacer al INAI, que tú y yo Apenas. podamos pedir la información sobre la gestión del gobierno, cómo gasta, cómo está decidiendo, a quién les dan los contratos, porque desaparecen el órgano garante del derecho a acceso a la información. Estos órganos reguladores, que son órganos técnicos que realizan ciertas funciones, sobre todo en mercados de relevancia, por ejemplo, telecomunicaciones, competencia, energía, hidrocarburos. ¿Cuál es la lógica de estos órganos? No es crear burocracia, sino que la decisión que la decisión sobre ciertos ámbitos de la economía no es una decisión política del presidente, sino una decisión administrativa que implica racionalidades técnicas y de largo plazo. Porque el presidente pues, puede decir, hágase la refinería, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Pero los órganos técnicos te podrían decir, oiga, mire, la refinería tiene estos problemas económicos, estos problemas ambientales, mire que a lo mejor ya tenemos que avanzar en la transición energética hacia energías limpias, en fin. Estos órganos que sirven para que las decisiones no sean meramente políticas, sino decisiones técnicas que Técnicas, claro. garanticen el largo plazo. Todo eso no le gusta al presidente y todo eso Ahora, lo ratifica la candidata. exactamente, a eso iba. Lo ratifica la candidata. El presidente ha insistido en que debe pasar en septiembre, ¿no? La reforma judicial. La hoy ya no es candidata, ya es presidenta electa, la virtual presidenta electa. Dice, quizá matizando, dice, vamos a hacer una consulta que va a organizar Morena, ¿no? ¿En dónde nos deja eso, Roberto? Nos deja en una consulta a modo, hechiza, casera, Mero trámite. como la del aeropuerto, tú lo decías en tu colaboración, que no va a significar nada. Y déjame decir Morena con cierta razón dice, el plan C ya pasó por las urnas, porque el presidente dijo, ya no me alcanzaron los votos para sacarlas en el Congreso, las presento para que sean motivo de plebiscito electoral. La candidata electa dijo, el plan C va porque hay corrupción en el Poder Judicial, porque hay una bola de privilegios y porque la Suprema Corte se ha encargado de obstruir la transformación con tecnicismos leguleyos y también con unos vetos de minorías, ¿no? Esto lo dijeron en campaña, incluso por ahí hay alguna crónica de un periódico que desató entusiastas aplausos cuando la candidata electa habló del plan C y de sus implicaciones. Bueno, pueden sentir que el plan C está en la boleta, que está avalado en la boleta. Y creo que también lo sienten, Adela, porque las oposiciones no presentaban el contraargumento para defender al Poder Judicial explícitamente en la campaña. No hablamos esto de la reforma de 94, por qué se hizo, del Tratado de Libre Comercio, estos elementos institucionales que iban a empujar a la economía informal y ahí donde no existe Estado a tener mejores condiciones para liberar el atraso económico y la debilidad Sí, sí, institucional. que al final le va a pegar a la gente Le va a pegar a la gente, le va a cuando pegar. pierdan empleos, ¿no? Sí, Cuando no haya inversión. cuando una empresa diga, a ver, me están invitando a venirme a México con una serie de beneficios por estar cerca de Estados Unidos, por tener una relación amigable con Estados Unidos, pero aquí me pueden quitar un contrato y ni Dios Padre me defiende. Sí, Aquí sí. puedo tener una huelga y no tengo un juez laboral independiente profesional. Aquí puede haber un acto de autoridad administrativa
y yo no tengo cómo defenderme. Mañana me cambian las reglas del juego en materia fiscal, en materia regulatoria, el propio legislador de la noche a la mañana me cambian las condiciones contextuales de mi inversión y yo no tengo, pues, no tengo un juez que analice si se puede hacer eso o no. Entonces yo mejor me voy a un país que me dé certidumbre, que me dé seguridad jurídica. Y a eso súmale, Adela, que pues no estamos en el mejor momento de la seguridad pública. Entonces, al problema de la seguridad pública, agrégale la incertidumbre jurídica, pues entonces un inversionista con razón dice, pues mejor me voy a un país donde existan condiciones, aunque me quede un poquito más lejos de la Más frontera de lejos. Estados Unidos. Me Y, puedo ir a Argentina, y súmale que no hay agua, y súmale, súmale que no ¿no? hay Los agua, problemas de la contaminación, exacto. y súmale Bartlett y la luz, que pues Exacto. Sí, sí, sí. se les enreda hasta generar luz. Entonces, si tú no tienes luz, no tienes agua, no tienes seguridad, y además, no tienes seguridad jurídica, pues dime tú si una empresa del tamaño de Tesla, de Amazon, esas empresas que están hoy en Asia produciendo componentes eléctricos, haciendo innovaciones importantes, van a pensar en venirse a México. Es decir, van a asumir todos esos riesgos y costos solamente por estar cerca de Estados Unidos. Incluso muchos podrán decidir irse a Estados Unidos, meterse a Estados Unidos, regresar a Estados Unidos, aunque el costo es mayor, sobre todo el Más laboral. alto. Pero a lo mejor eso compensa por mucho los riesgos y costos que implica la economía mexicana. En el peor momento andamos jugando a la incertidumbre jurídica, entonces pues no lo entiendo. Ahora, yo creo que de alguna manera esto del diálogo y de posponerlo me gustaría pensar que están provocando una reflexión a la candidata electa. Y yo creo que en esto sí tenemos que cambiar la estrategia. Mira, una de las cosas que también se sancionaron en las urnas el domingo 2 de junio, Adela, fue la posición contestataria del no simplemente porque viene de López Obrador. Yo creo que ya hay que cambiar la estrategia y empezar a crear una narrativa distinta y una posición política distinta. Es pregunta. ¿No ¿Por le qué ayuda? no? ¿Y qué sí? Bueno, definidas nuestras líneas rojas, vamos a escuchar qué podemos mejorar. Claro que podemos generar mejores antídotos a la corrupción judicial. A mí me parece que un primer lugar por empezar son los poderes judiciales locales, ¿no? Ahí tenemos mucho trabajo por hacer. También hay algunas cosas que tienen que hacer en el amparo, por ejemplo. El amparo en revisión es muy laxo. Probablemente tengamos que redefinir las materias del Poder Judicial Federal, perdón, arreglar cómo funciona la administración. Yo creo que es una distorsión que el presidente o presidenta de la Corte presida el Consejo de la Judicatura. Ujú, ujú. Genera muchas tentaciones de meterse en todo. Creo que se pueden hacer ajustes en la carrera judicial, en la disciplina, en la vigilancia, en la rendición de cuentas. Se puede hacer muchos ajustes en la justicia local. Pero decir muy claramente todo esto sin hacer locuras, ¿no? Como poner Sí, sí, jueces, sí. magistrados y ministros electos. Oye, es que lo vamos a hacer a través indirecto, quita el número que pensaste. No, el problema no es si le ponemos una serie de sofisticaciones. El problema es que el hecho de que tengas que ir a una competencia por los votos implica de entrada dinero extralegal. Salgámonos de ahí. Los jueces no tienen una procedencia democrática, deben tener una procedencia profesional. Su Profesional. legitimidad es lo que saben, no cuántos los votan. Su legitimidad viene de su experiencia, no de ponerse un chaleco morado y andar repartiendo volantes en la colonia. Su procedencia viene de sus capacitaciones, de los cursos, de sus doctorados, de Tus las sentencias que han credenciales. escrito, de sus credenciales. No de si hicieron mítines más chiquitos o mítines más grandes. Yo creo incluso, Adela, que han dicho esto del diálogo, ¿no?
que vamos a hablar 2 meses. Yo no creo que estos diálogos en formato parlamento abierto, que es una pasarela, en la cual experto uno ya echa su rollo, experto dos ahí echa su rollo, experto tres, nadie hace nada, nadie toma notas, no hay diálogo. O ¿cómo se llama? Sinfonías de sordos, ¿no? Sí, hay cada quien toca su instrumento y luego ya termina al siguiente día y aquí están las conclusiones y no cambia ni una letra de lo que se está discutiendo. Yo me quiero ir un poco más radical. ¿Y por qué no pensar, dada la profundidad del cambio que implica esto, por qué no pensar en un referéndum? Que sometamos a un referéndum esto. Un referéndum en el que participemos todos, un sí o no al plan C, los ciudadanos, solo a discutir el contenido del plan C, que cada quien ponga sus posiciones en la mesa, sí o no a lo que propone, y entonces nos daría la oportunidad de que los defensores de ciertos bienes públicos, de ciertos diseños, expliquemos a la gente por qué, lo que no hicimos en la campaña, por qué el plan C es dañino. Y que los defensores de ese modelo boliviano, pues lo defiendan en la calle y también expliquen por qué. Esa es la forma, ya, combatividad democrática sobre algo que es estructural, que es una pieza angular del Estado democrático de derecho del país. Tiene que ver con la forma del Estado, tiene que ver con la democracia del Estado y tiene que ver con el derecho del Estado. Entonces, si está tantas cosas involucradas, ¿por qué no vamos a todos, el bando del sí y el bando del no, a convencer a la gente y que vaya y que salga? Me van a decir, oigan, es que entonces ya como nos ganaron con los programas sociales, nos van a ganar otra elección. Yo creo que no, hay que correr el riesgo de convencer a la gente y por lo menos despejar una duda que yo sí la tengo. ¿Tú crees, es pregunta, tú crees del resultado, tú crees que mayoritariamente los ciudadanos han decidido terminar con el modelo de democracia constitucional intencionalmente, que eso pasó el domingo 2 de junio? Yo tengo mis dudas. Votaron por Morena, votaron felices, enojados, votaron contra el PRIAN, votaron contra los acuerdos de Coahuila, votaron por el candidato que les pareció buena onda. Le pudieran haber votado por gratitud con la beca a mi abuelito. Por Pero lealtad, pues hay un sobresueldo importante en las el familias. aumento de los ingresos. No, pero lo que yo no estoy tan seguro, Adela, es que los 36 millones de mexicanos que votaron por Morena hayan dicho, sí, ya, reviéntense las libertades, la división de poderes, el equilibrio, la racionalidad de poderes contenidos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el presidente ha dicho que hay que recurrir al pueblo tantas veces como sea necesario. No hagamos una consulta en las mesas de Morena, vamos a pactar el primer referéndum constitucional del país y vamos a crear el precedente. Se vale preguntarle a la gente sobre una cuestión específica. ¿Este modelo de justicia o este modelo de justicia? Y explicarlo. Explicarlo. Y sobre todo... Con sus implicaciones, ¿no? Exacto, con sus implicaciones. Y ponerle, Adela, nombre y apellido a la responsabilidad de las implicaciones. Que vaya la doctora Sheinbaum con su partido a decir, este es el modelo que México necesita, que vayamos las oposiciones a decir, eso es un despropósito por esto, por esto, por esto, por esto. Si convencen más ellos, tendrán que asumir la responsabilidad de haberlo hecho. Si nosotros convencemos, habrá que asumir la responsabilidad de ello. Lo que me parece es que la democracia, aún con números tan abrumadores como los del domingo de junio, no te da licencia para hacer cualquier cosa. No te da licencia y menos para socavar un consenso que lleva muchísimos años en la Constitución y teniendo vida propia todos los días en nuestra convivencia. Entonces, y que por supuesto es perfectible, ¿no? Por supuesto es perfectible. Y si en el camino para que cada quien esté más tranquilo en lo que puede ser el resultado, ajustamos ciertas cosas, pues a lo mejor ni referéndum necesitamos porque ya nos pusimos de acuerdo. Pero la lógica intransigente de mi plan se va y no se le mueve una coma, pues en lugar de ahí pasarelas sin incoloras e indoloras o consultas de Morena,
pues hagamos un referéndum, que el INE organice un referéndum. Me van a decir que no está en la Constitución y que no, ¿por qué no un pacto, un acuerdo político? Esa decisión es estructural. Mira, las sociedades más avanzadas en términos de democracia, por ejemplo, Alemania, no puedes cambiar o España, no puedes cambiar la Constitución en algunos temas si no vas a referéndum, si no lo avala la gente. México se Es, puede cambiar la Constitución con una suma aritmética de mayorías calificadas en el Congreso y después en las legislaturas estatales. La última palabra en muchos países la tiene el pueblo, porque la la gente, Constitución es la efectivamente. forma jurídica del pueblo, ¿no? Entonces vamos metiéndonos a esa normalidad hoy como un acuerdo político con respecto al plan C. Ojalá mañana cambiemos la Constitución y le pongamos el referéndum a la Constitución para que cuando se trate del corazón de la Constitución, que son los derechos y la forma del Estado, entonces ahí sí necesitemos ir a obtener el aval del pueblo. Porque el Pues, pueblo tiene representantes, pero los representantes no tienen mandato amplio, no tienen, ahora sí que no tienen mandato para actos de dominio, carta para. solamente para actos de administración y pleitos y cobranza, ¿no? Ya, Entonces, yo por ahí creo que podemos encontrar una salida. pues ojalá. Ahora, vamos a ver la oposición, si te parece, en otra ocasión hablamos de eso, porque ya también en el PAN, pues digo, qué partido. Y Marco Cortés, qué cosa. Ya salieron Max Cortázar, Xóchitl, ¿no? A, pues decir un poco lo que pasó ahí en campaña, incluso en la jornada electoral. ¿Lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Solo te digo una cosa. Creo que hay demasiada soberbia. No han registrado el tamaño de la derrota. Falta responsabilidad y sobre todo reconocer que esta es la última llamada al PAN, Adela. Sí, 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 Es sí. la última Le va a llamada. pasar lo que al PRD. Gracias, te quiero Gracias, mucho, querida. Roberto. Qué bueno Igualmente. que no vino Gil, Giovanni, porque le debemos un chingo de Sí, comida. yo ya estoy ahorrando. Ya, O sea, hay que ahorrar, ¿no? ya agarré ahí una cuenta de Uber Eats, ahí ando Así repartiendo, me cae, me ahí cae. Te estando mando un repartiendo beso. pedidos. Gracias, Roberto. Gracias, buen día a Cuídate. todos. Bye. Gracias. Buenos días. Y me enlazo ahora, justo ayer, la jefa de